Bienvenidos a este video guía correspondiente a lo visto en el primer medio ciclo de la materia de estadística y probabilidades. Como hemos venido de realizar revisiones pormenorizadas del material que se ubica en el aula virtual, como podemos apreciar, ustedes ya deben de haber hecho la revisión de lo aquí mostrado, es decir, la parte de introducción, parte histórica de la estadística y las probabilidades. Inmediatamente después viene lo consistente a lo que son las variables estadísticas, discretas y continuas, así como las variables aleatorias discretas y continuas, lo que es la población y la muestra, el manejo de los datos no agrupados y los datos agrupados, la parte de lo que tiene que ver con las gráficas estadísticas, histograma, ojiva, polígono. Entonces, tanto el material subido al aula virtual como lo dado en clases nos permite realizar ejercicios pormenorizados con ayuda y asistencia de software que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál es ese software? Habíamos arrancado en clases ante la falta de la energía eléctrica con una aplicación. Esta fue la Casio ClassPad, que es la que al momento les estoy yo mostrando en pantalla, ¿no? Asimismo, también nosotros habíamos ocupado la aplicación GeoGebra, la versión 5, como se puede apreciar también en la pantalla. E igualmente hicimos uso para cuando tuvimos energía eléctrica de lo que es la aplicación Excel. Bueno, como este es una guía muy concreta, muy precisa, voy a proceder a exponer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Se muestra una tabla, en este caso está con el número 4, tabla 4, tiempo requerido en minutos por un grupo de personas para realizar una actividad. Este ejercicio tiene que ver precisamente con lo que también más adelante van a efectuar ustedes dentro de lo que son los estudios de tiempos y movimientos, y se acomoda plenamente a muchas otras asignaturas que requieren de la estadística. Entonces, primero veamos la tabla. Y aquí hay que hacerles caer en cuenta en lo siguiente. La tabla está indicándonos que por grupos, que fueron tomados tiempos por grupos de 10 personas, es decir, de 10 en 10, se fue tomando el tiempo que a cada una de las personas les toma realizar una tarea. En total tenemos, por tanto, 50 tomas que han sido efectuadas. No nos especifican cuál es la tarea o la actividad que han tenido que realizar, pero no es asunto
a discutir este momento, sino simple y llanamente respecto a la variable tiempo, cuánto se han demorado. Y como ustedes ven, está en minutos, ¿no? Tomados. Hay quienes se han demorado, se podría decir un tiempo más o menos extenso, y hay otras personas que lo han hecho en un tiempo más reducido. Y esto es normal y natural, tal cual como habíamos explicado en clases, que depende mucho de la experiencia, de las habilidades y quizás también de las herramientas que les hayamos dado a las personas para que efectúen esa actividad. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pretendemos realizar con estos datos? Pues hay que recordar, como ya se había mencionado anteriormente, que nosotros lo que vamos a hacer es tabular estos datos, ¿no? Es decir, los objetivos que se persiguen cuando tabulamos datos es construir intervalos que permitan agrupar un conjunto de datos numéricos, tabular la información de un conjunto de datos agrupados en intervalos. Y debemos de recordar que habíamos ya revisado el rango o recorrido, número de intervalos o clases, la amplitud del intervalo de clase, límites de los intervalos, tabulación, marca de clase o punto medio. Bien, entonces en una primera etapa nosotros podemos hablar de tabulación de datos estadísticos. Pero continuemos. También habíamos revisado, en cambio, lo que tiene que ver con distribución de frecuencias. Y aquí habíamos efectuado precisamente en clases la tabla de frecuencias para un conjunto de datos e interpretábamos la distribución de frecuencias ya para datos agrupados y datos sin agrupar. Hablábamos de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa. Bien. Se efectuaron diagramas o gráficas en donde lo que buscamos es diferenciar las formas de representación gráfica para un conjunto de datos. Construimos las gráficas e interpretamos según el tipo de variable o característica que realizamos nosotros, ¿no? Los histogramas, los polígonos de frecuencia, los diagramas de barras. Proseguimos. Asimismo, tuvimos la oportunidad de obtener medidas de tendencia central y discutimos sobre ellas en clase. Se fueron aclarando en qué consistían estas medidas. Aquí, ¿qué se buscó? Conocer las medidas de tendencia central para un conjunto de datos, calcular e interpretar las medidas de tendencia central para datos agrupados y sin agrupar. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la media aritmética, la mediana, la moda. Estas son las de tendencia central, ¿no? Hicimos ese cálculo. Inmediatamente se efectuaron medidas de posición, en donde nosotros conocimos las medidas de posición que se aplican a un conjunto de datos. Procedimos a calcular e interpretar las medidas de posición para datos agrupados y sin agrupar. Hablamos de cuartiles, déciles, percentiles, pero básicamente nosotros siempre estamos ocupando los cuartiles, ¿no?
Ok. Medidas de dispersión también fueron calculadas, analizadas en clase. Entonces, conocer las medidas de dispersión para un conjunto de datos, calcular las medidas de dispersión y su interpretación para datos agrupados y sin agrupar. Y aquí se habló del rango intercuartil, que obviamente tiene que ver con los cuartiles, ¿no? Y eso hicimos precisamente en el aula. Cálculo de la varianza y la desviación estándar. No debemos de olvidarnos también que se explicó al respecto de lo que tenemos aquí, ¿no? La famosa gráfica de la distribución normal, la media y lo que habíamos hablado de la correspondiente a la forma y la relación con la desviación estándar, ¿no? Aquí obviamente la nomenclatura puede variar de un texto a otro. Aquí en este caso está apareciendo S, pero recuerden ustedes que esto significa sigma, ¿no? Entonces, más un sigma, dos sigmas, tres sigmas, y habíamos hablado del famoso Six Sigma dentro del aula de clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Bueno, como vemos, hemos hecho un recuento de todo lo que se puede hacer con un conjunto de datos. Al momento, esta tabla corresponde a un conjunto de datos no agrupados y tenemos aquí los tiempos, ¿no? Estos tiempos yo les voy a pedir a ustedes de favor que lo vean con detenimiento y procedan a trasladar precisamente hacia los dos aplicativos que ustedes tienen a mano. ¿A qué me refiero? Al programa Casio ClassPath y también asimismo a GeoGebra versión 5. Entonces, este instante, los datos que están ahí marcados en verde deben de ser colocados en una sola y única columna o lista, en el caso de la ClassPath, para poder realizar todo lo que acabé de enunciar. Entonces, en este instante, sugiero yo, detengan el video y procedan entonces a copiar estos valores en la ClassPath. Son 50 datos. Detengan el video, pasen los datos y posteriormente den continuar con el video. Bueno, asumo que ya pasaron los datos a la Casio ClassPath. Voy, por tanto, yo a pasarme a la calculadora y voy a abrir la aplicación correspondiente. Entonces vengo aquí y como pueden observar ustedes, ya he trasladado yo también los datos que aquí están mostrados, ¿no? Entonces ahí se va a ver que tenemos los 50 datos ubicados en la calculadora. Ya, pues bien, hecho eso, nosotros sabíamos
ya por todo lo explicado en clase, que vamos a efectuar lo que nos están pidiendo en nuestro ejercicio. Entonces, vengo aquí, me voy a ir a la parte final de el documento para poder ir capturando la información pertinente, ¿no? Cosa que entiendo ustedes también van a ir haciendo. Es decir, generar un documento de Word donde van a ir ubicando la información clave a fin de poder dar resolución a todo lo indicado respecto de lo que hay que analizar en este ejercicio. Bien, vengo aquí, calcular, vamos desde arriba hacia abajo, una variable y me pregunta, ¿de la lista 1? Sí, correcto, frecuencia. Como en este caso ustedes ven, son datos no agrupados, corresponde a 1 la frecuencia. Aceptar. Y tenemos aquí todos los resultados, ¿no? No me voy a poner a explicar cada cosa, puesto que ya se hizo esto en clase. Tan solo les estoy indicando la forma en la que vamos a ir guardando la información correspondiente. Entonces, voy a proceder yo a grabar, ¿no? A capturar aquello. Hemos grabado hasta el cuartil 1. Y aquí obviamente, como sabemos, nos interesa hasta lo que tiene que ver el valor máximo, la moda, ya aquello según este software. En cambio, tenemos que verle aquí, perdón. Aquí prácticamente va marcando cada uno, pero bueno, no le tomemos ahí en cuenta este rato, ¿no? Vamos con aceptar. Entonces, aquí ya tenemos la media, la sumatoria de x al cuadrado, desviación estándar, aquí 7.44 en este caso, la varianza, el número de elementos 50, el mínimo 45, el cuartil 1 es 55, la mediana es 60, el cuartil 3 es 67 y el valor máximo es 75. Nosotros en clases habíamos hecho la interpretación correspondiente, ¿no? Entonces en este ejercicio, en este video, no es que nos vamos a meter en detalle en cada cosa, porque si no, no avanzaríamos. Bien, perfecto. ¿Qué más podemos hacer luego? Nosotros ya sabíamos, ¿no? Y decíamos, ¿sabes qué? Perfecto, vamos a generar un histograma, tal como le vemos aquí. Y también vamos a generar un box plot o una caja o un diagrama de caja y bigotes, ¿no? Aquí yo le he puesto si es que de pronto quiero que se muestren los datos atípicos, también están colocados. Entonces, tengo gráfica 1 y gráfica 2
ya configurado y definido. Ustedes conocen y saben precisamente esto. Está explicado en la clase. Es solo un recuerdo muy puntual de todo eso, ¿no? Entonces definimos y efectuamos la gráfica. Dejémosle por el momento que el equipo nos dé calculando el paso, ¿no? De forma automática. Asimismo, esto ya fue indicado en la clase. Bien, ponemos que sí y ahora en efecto ya se generó el gráfico. Entonces, ¿cómo podemos observar? Nosotros tenemos ya la chance de poder ver la gráfica y rastrear. No se olviden que nosotros podemos, para hacer el rastreo, venir acá a análisis trace y ahí usted se va ubicando según lo que quiera, según el punto, por ejemplo, medio de clase, como está aquí, y van viendo las frecuencias, ¿no? Esto se había efectuado ya anteriormente con mayor detalle y con la presencia de ustedes en la clase. Por eso es que voy así de rápido, ¿no? Y ahí está que me pasé al diagrama de caja y bigotes, la relación que tenía el diagrama de caja y bigotes con el histograma, lo pueden ahí ustedes ver. Eso igual, ustedes perfectamente conocen, saben de las posiciones que están siendo ahí marcadas. Entonces, ok, ya, ¿qué vamos a hacer? También, acorde a nuestra necesidad, vamos a grabarlo aquí, ¿no? Si es que hay preguntas específicas acorde a las gráficas en donde requieren hacer uso del rastreo, del trace o del trazo, pues lo hacen, ¿no? Yo vengo aquí y también coloco, ¿no? Estoy haciendo eso. Dependiendo también, como decimos, de las consultas que les estén a ustedes requiriendo que den contestación. Bueno, aquí estaríamos ya con esto más, ¿no? Tenemos el diagrama. Pues bien, nos apoyamos asimismo en lo que fue GeoGebra. Y aquí vamos a abrir. Y aquí yo ya tengo realizado esto, ¿no? Porque si no, no avanzamos. ¿Qué es lo que debíamos de haber hecho primerito? Necesitamos que aparezca hoja de cálculo. Por tanto, usted debía de haber venido aquí a vista, hoja de cálculo, y una vez que se activa hoja de cálculo, quiero que recuerde que tenemos una cantidad de funciones que se activan. Pues bien, una vez que se activan estas funciones, también se activa justamente el icono de análisis de una variable. Aquí tenemos el histograma, ¿no? Y vemos que nuestro histograma está con cuántas clases tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos, recordemos acá cuántas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Podemos subir eso? Sí. Si usted viene acá, da un clic, ahí está en 6, le da otro clic, 7, 8, 9. Podemos tener. Va a haber probablemente, bueno, todo depende, ¿no? De los límites de cada intervalo de clase para que la gráfica esté muy parecida o difiera algo, ¿no? Entre la una y la otra. Sin embargo, esto es una cuestión simple y llana de presentación gráfica. Sabemos que no hay problema respecto de los cálculos realizados. Depende de los límites en donde inicia cada una de las clases, ¿no? Los intervalos de clase.
inicia y finaliza. Bien, bueno, tenemos esto, tenemos acá. La representación gráfica del histograma está conseguida. Ahora, ¿qué necesitamos realizar? Hay cuestiones gráficas que por el uso no tan común no lo trae, por ejemplo, la ClassPath. Entonces, ¿qué dijimos en clase? Bueno, tenemos estas dos herramientas, hagamos también uso del Excel, pero vamos a ahorrarnos un paso en el Excel, ¿no? Si recordamos, estos eran datos no agrupados. Pues bien, vengo yo acá, si ven este icono, quiero que le observen en esta parte, quiero que observen por favor, porque esto de aquí es importante aquí. Ahí deben ustedes de ponerle ojo, ¿no? Si usted viene aquí, le da clic, vea, tenemos aquí. Y precisamente es donde podemos hacer cierto tipo de maniobras respecto de las clases, respecto de la frecuencia, y nos piden el histograma. Pueden poner cuadrículas si gustan la cuadrícula. Aquí, por ejemplo, es lo otro, ¿no? Que quiero que tomen mucha atención. Dice clarito, tabla de frecuencias, ¿no? No se me perderán. Clarito dice aquí, tabla de frecuencias. Entonces, yo le voy a marcar y ya tengo una tabla de frecuencias, si le ve usted. Es decir, me está indicando el intervalo en donde inicia, por ejemplo, el intervalo de clase aquí sería desde 45 hasta 48.33, desde 45 hasta 48.33, ayudados por precisamente la fórmula de Sturges. Recordarán en clase, ¿no? Fórmula de Sturges. Entonces aquí se generó esta primera y dice, ¿cuántos datos hay en este intervalo? 2. Y así vamos viendo para todos y cada uno de los intervalos. Perfecto. También puedo yo poner el otro polígono de frecuencia. Y obviamente aquí tenemos ya el polígono de frecuencia, ¿no? Si le observo, se recordarán que va de punto medio de cada uno de los intervalos al punto medio del otro intervalo. Básicamente aquí está mostrado el polígono de frecuencia. Si usted dice, pero me estorba la visibilidad del histograma, bueno, le quita el histograma, ¿no? Entonces el polígono de frecuencia trabaja de ley necesariamente con el histograma. Y tenemos la tabla de frecuencias. Bien, hasta ahora hemos usado la ClassPath, hemos usado GeoGebra, hemos hecho todo lo que tiene que ver con el histograma, la tabla de frecuencias, el polígono de frecuencias. Hemos creado prácticamente los datos con los cuales también vamos a hacer la gráfica de pastel o gráfico circular, ¿no? Aquí, estos datos. Bueno, ¿qué debemos de hacer aquí con respecto a todo esto? Pues capturar igualmente la imagen, ¿no? Acorde lo que nos estén solicitando, usted procederá a capturar. Yo le voy a hacer aquí de manera muy rápida, nada más la captura, ¿no? Entonces yo digo, es más, no van a salir los 50 datos, por tanto yo podría mejor venir hacia acá, capturar esto, colocar, ¿no?
Todo depende de las consultas que hagamos en cada uno de los ejercicios. Bien, entonces me regreso, GeoGebra, vuelvo a colocarle ahí a la calculadora y los datos que están aquí, en cambio esto de acá, les voy a trasladar al Excel, ¿no? Entonces yo cojo, capturo y le paso al Excel, ¿no? Entonces y en el Excel voy a venir y aquí tenemos justamente lo que les estaba diciendo. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias aquí y le he puesto hasta un orden, ¿no? Y asimismo le puse aquí frecuencia de GeoGebra, cuánto me dio calculando en cada uno de estos intervalos de clase GeoGebra. Bueno, muy bien. Tenemos, por tanto. Ahora, la frecuencia relativa. Si usted recuerda en clase, ¿qué hacíamos? La suma total de todas las frecuencias. ¿Cuánto es eso? 50. ¿Qué va a hacer usted? Simple y llanamente dividir la frecuencia de cada intervalo dividido para el número total de datos que tenemos. Es decir, el total de la suma de las frecuencias. Y aquí tenemos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa luego lo podemos poner en frecuencia en porcentaje, es decir, esto le multiplicamos por 100 y tenemos la frecuencia en porcentaje. Obviamente para comprobar la sumatoria, aquí me va a dar 100, ¿no? Pues 100, 100%. Correcto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Sabemos de los intervalos de clase, le coloqué yo un orden. A este orden le pusimos al lado, en cambio, la frecuencia en porcentaje. Está aquí la frecuencia en porcentaje. Y lo único que hemos hecho es pedirle que nos dé haciendo la gráfica de pastel al Excel. En este caso, usted debería de marcar precisamente las dos columnas, ¿no? Una que represente el orden, como vemos aquí abajo, va a salir el orden en colores, y el otro son los porcentajes de precisamente con cuánto aportan, ¿no? Entonces viene aquí y vendrá a donde dice insertar gráfico, y aquí viene el gráfico de circular o de anillos y escogerá el correspondiente, ¿no? Entonces, en el caso mío, ya para indicarles algo más, le voy a volver a replicar, ¿no? Le pongo ahí y listo, y le ponemos a un costado. Ah, caramba. Bueno, está puesto a un costado. No se olviden que aquí tienen estas opciones de elementos de gráfico. Y ahí, por ejemplo, dice etiqueta de datos, marque, si ve, y aparecen los datos en cada uno de las áreas correspondientes. Y si necesita hacer algo más, pues tendría, a ver dónde es, a ver, viene acá, viene más, etiquetas de dato, viene aquí, a más opciones, y puede hacer otra nombre de la serie, por ejemplo, veamos de aquí, ahí está, serie, pero no es el nombre de la serie, valor de la celda, no tampoco, nombre de la categoría, a ver, perdón, estoy acá, ahí está, es el nombre de la categoría, en este caso A4, B10, C8, y usted sabe que correspondería en cambio a los intervalos aquí mostrados, ¿no? Entonces con eso también podemos, hemos hecho el gráfico circular o de pastel, ¿no? Ok, vengo para acá, ya no necesito este, ok,
Lo que quería era explicarle básicamente a ustedes, ¿no? Vengo aquí. ¿Qué más me hace falta indicarles? Aquí en GeoGebra también hay otro tipo de diagramas, ¿no? Regresándome aquí a GeoGebra hay el otro. Si usted tiene necesidad, ¿no? Tiene el diagrama de barras. Si usted requiere no solo en la ClassPad el diagrama de cajas, aquí también tiene el diagrama de cajas, ¿no? Si gusta el diagrama de puntos, este de tallo y hojas, que básicamente habíamos enunciado ahí dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, estas son las décimas y estas son las unidades. 45 y 47 aparece. Entonces usted busca y sabe, ¿no? Que hay un elemento 45 y hay un elemento 47. Están aquí. 45 y 47 y así para todos y cada uno. Del 5, del 6 y podemos ver en dónde es que están mayor cantidad de elementos, ¿no? Entonces también pueden obtener el diagrama de tallo y hojas. Ok. Hay un adicional aquí, claro. Aquí este de aquí, el de mostrar las estadísticas. Entonces el de las estadísticas aquí aparece todo, ¿no? Y vengamos acá y podemos cotejar con precisamente lo que es GeoGebra. Ahí usted puede observar y cotejar tranquilamente. A ver, vengamos acá. A ver. Es en calc. Una variable. Correcto, está bien. Y ahí pueden ir viendo, vean. La media 60.62. La desviación estándar 7.44 o sigma, ¿no? Está 7.44 sigma. Lo que es la varianza, si, a ver, está aquí. La varianza está acá. 7.52, acá está 7.52. El valor mínimo 45. Tenemos aquí mínimo 45, el cuartil 1.55, se ve. La mediana 60, cuartil 3.67, cuartil 3.67, el máximo 75. Entonces tenemos también los valores estadísticos de aquí. Obviamente también si gustan ustedes pueden hacer algunas cuestiones más, ¿no? Podrían poner por ejemplo histograma y luego le pone dos gráficas de caramba. Bueno, acá está el histograma. Pero no me dejó ver, se pasó la... Ay. Si ustedes gusta también puede hacerle la colocación del diagrama de cajas y el histograma en una sola vista, pero me toca en cambio aquí decir que no me aparezca lo que vendría a ser. Toca jugar, ¿no? Toca decir no, pero no me muestra el tabla de frecuencias, ya, correcto. Luego este de acá, aquí, luego hágase doble imagen, ya ve. Entonces ustedes pueden jugar de esta manera y obtener también las dos gráficas, así como se obtuvo las gráficas correspondientes a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Al diagrama de obtenido en la ClassPath, que ya digo podemos rastrear. Entonces, lo más importante de todo esto y estas gráficas tiene que ver con los histogramas y el diagrama de cajas, ¿no?
la relación que ya se les había explicado en clase. Entonces, como ustedes ven, yo creo que pueden resolver tranquilamente cualquier ejercicio que se les ponga con ayuda de las herramientas ya explicadas y manejadas dentro de la clase. No se olviden, es necesario, tomen los apuntes de clase, es necesario, revisen todos los videos puestos en el aula virtual concerniente al paso a paso de la obtención de los conocimientos que hemos ido haciendo esta semana, junto con este video guía que servirá para que resuelvan ustedes en forma adecuada, pues cualquier ejercicio que se les plantee. Y esos ejercicios obviamente son dentro de las tareas que ya facilitaré en a continuación de este video. De esto, a ver qué me toca hacer una captura también, ¿no? Pongámosle, supongamos que necesite esto. Pues bien, vamos así aquí a capturar de todo esto, ¿no? Capturaré y colocaré en mi documento acorde a lo que yo tenga necesidad de contestar, ¿no? El criterio lo tiene el ingeniero en función de sus conocimientos, ¿no? Muy bien, hasta aquí este video. Muchas gracias y no se olviden de todo lo aquí indicado.